El acantilado sobresalía como un hueso roto sobre el Pacífico. 300 pies de arenisca desmoronada que ya se había cobrado 2 casas. Todo el mundo decía que era un suicidio construir allí. Sarah Chen sabía que tenían razón, pero no tenía otra opción. Embarazada de 6 meses y en la lista negra de todas las empresas de arquitectura de California, Sarah contemplaba el terreno imposible que había comprado con sus últimos ahorros. El agente inmobiliario la había llamado loca. El inspector municipal se rió de su solicitud de permiso. Incluso su propio marido la había abandonado cuando ella se negó a rendirse. Pero ellos no sabían lo que Sarah sabía. Antes de que el escándalo de las denuncias destruyera su carrera, había sido la ingeniera estructural más joven en graduarse en el MIT. Había diseñado rascacielos y puentes a prueba de terremotos que desafiaban las leyes de la física. Había pasado años estudiando técnicas de construcción antiguas que la ingeniería moderna había olvidado. Ahora, con los acreedores acechándola y su bebé a punto de nacer en 3 meses, Sarah tenía una última oportunidad para demostrar que pertenecía al campo que amaba. El acantilado no la derrotaría. Tampoco lo harían los misteriosos accidentes que asolaban su obra, ni las notas amenazadoras que alguien seguía dejando en su caravana. Pero, ¿y si el verdadero peligro no fuera el terreno inestable bajo sus pies? El viento azotaba su cabello oscuro sobre su rostro mientras se encontraba al borde, midiendo el terreno con la vista por 100ª vez. 12 metros de ancho, 26 metros de profundidad, con una traicionera inclinación de 30 grados hacia las agitadas olas que se rompían abajo. Las estructuras anteriores se habían construido utilizando métodos convencionales, cimientos profundos, estructuras estándar, todos los enfoques de los libros de texto que ignoraban la naturaleza inestable del acantilado. El enfoque de Sarah sería diferente, incluso revolucionario. Sacó los planos enrollados de debajo del brazo y los sujetó con trozos de arenisca para que la brisa del Pacífico no se llevara el trabajo de su vida. El diseño parecía imposible sobre el papel. Una estructura en voladizo que parecía flotar sobre el acantilado, con su peso distribuido a través de una red de puntos de tensión calculados con precisión que funcionaban con la formación rocosa en lugar de contra ella. Admirando su futura tumba, Sarah se volvió y vio a Marcus Holbrook subiendo por el camino de tierra detrás de ella. El cabello plateado del promotor inmobiliario estaba perfectamente peinado a pesar del viento. Su costoso traje permanecía impecable incluso con el clima costero. Había estado rondando como un buitre desde que ella compró el terreno, haciéndole ofertas cada vez más generosas para quitárselo de las manos. La oferta sigue en pie, continuó Marcus con una sonrisa depredadora. El triple de lo que pagaste en efectivo. Podrías desaparecer en algún lugar agradable. Empezar de cero. Piensa en tu bebé. Estoy pensando en mi bebé. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre redondeado. Esta casa será mi legado para ella. La prueba de que lo imposible es solo otro problema de ingeniería que espera ser resuelto. La expresión de Marcus se ensombreció. Sarah, estás jugando con fuerzas que superan tu comprensión. Este acantilado tiene historia. Los informes geológicos tienen 40 años y se basan en métodos de prospección obsoletos. Sarah comenzó a enrollar sus planos con movimientos bruscos e irritados. He hecho mi propio análisis. El sustrato es más estable de lo que nadie cree si sabes interpretar las señales. ¿Las señales? Marcus se acercó y Sarah percibió el aroma de su colonia mezclado con algo más. ¿Miedo? ¿Qué señales serían esas? Casi le habló de las formaciones cristalinas que había descubierto en lo profundo del acantilado, evidencia de un antiguo flujo de lava que había creado bolsas de vidrio volcánico increíblemente resistente, y casi mencionó las técnicas de construcción indígenas que había investigado, formas de anclar estructuras que la ingeniería europea había descartado como primitivas, pero que en realidad eran sofisticadas más allá de la comprensión moderna. En cambio, se limitó a decir, el tipo que la mayoría de la gente pasa por alto. Marcus estudió su rostro durante un largo momento. Detrás de ellos, las olas rompían contra las rocas con una violencia inusual, como si el océano estuviera agitado. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sarah, por el bien de todos. Mientras se alejaba, Sarah vio algo blanco revoloteando contra una barra de acero cerca de su caravana. Otra nota. Había encontrado 3 en la última semana,
cada una con advertencias más explícitas. Sin embargo, esta era diferente. Papel más grueso, tinta cara. Algunos acantilados están destinados a caer, decía. Deja de excavar antes de que descubras lo que debía permanecer enterrado. Sara arrugó la nota, con las manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por rabia. Alguien estaba tratando de asustarla para que abandonara su propia tierra, y ella tenía una sospecha cada vez mayor sobre quién estaba detrás de todo eso. El momento era demasiado oportuno. Cada misterioso accidente, cada mensaje amenazante, coincidía con las ofertas cada vez más desesperadas de Marcus para comprarle la propiedad. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de importante ese acantilado en particular para que alguien llegara a tales extremos para impedir que ella construyera allí? Volvió a mirar sus planos y luego la pared del acantilado donde tenía previsto hundir sus primeros puntos de anclaje. Mañana comenzaría el trabajo de verdad. Había encargado equipo de perforación especializado y contratado a un pequeño equipo de contratistas dispuestos a trabajar para alguien a quien la industria había tildado de radioactiva. Si alguien quería detenerla, se estaba quedando sin tiempo. El bebé dio una patada en sus costillas, como si estuviera de acuerdo, y Sara sonrió con tristeza. Su hija nacería en un mundo donde lo imposible tenía un hermoso y desafiante hogar encaramado sobre el Pacífico. El café se había enfriado hacía horas, pero Sarah Chen seguía envolviendo sus dedos alrededor de la taza de cerámica, como si el calor fantasma pudiera de alguna manera anclarla a la realidad. El silencio de su apartamento vacío la oprimía como un peso físico, solo roto por el implacable tic-tac del reloj de pared que parecía burlarse de cada segundo que pasaba en el paro. 3 meses. 3 meses desde la audiencia de Meridian Tower, desde que vio los rostros de la Junta de Construcción pasar de la incredulidad a la ira y, finalmente, al frío rechazo. 3 meses desde que David Walsh la miró directamente a los ojos y calificó sus acusaciones como las fantasías desesperadas de una empleada descontenta que buscaba atención. La pila de cartas de rechazo en la mesa de su cocina había crecido lo suficiente como para usarla como posavasos. Estudios de arquitectura, empresas de construcción, incluso departamentos de planificación municipal. La noticia se había extendido por el sector como la pólvora. Sarah Chen era tóxica. No se podía confiar en Sarah Chen. Sarah Chen veía problemas donde no los había. Su ordenador portátil sonó con otro correo electrónico y sintió ese familiar nudo en el estómago, probablemente otro rechazo. Pero cuando lo abrió, el remitente la hizo detenerse. Harrison Blackwood. Conocía el nombre, por supuesto. Todo el mundo en el mundo de la arquitectura lo conocía. Blackwood era de una familia adinerada desde hacía generaciones, de las que se habían construido monumentos a sí mismas. Sus proyectos eran legendarios, estructuras imposibles que desafiaban la sabiduría convencional y que, de alguna manera, habían logrado mantenerse en pie durante décadas. También era conocido por ser muy reservado y no había aceptado ningún trabajo nuevo en años. Señorita Chen, comenzaba el mensaje, necesito a alguien con su combinación particular de habilidades y circunstancias. Si le interesa hablar de un proyecto que el establishment arquitectónico consideraría imposible, reúnase conmigo mañana a las 2 p.m. en el Café Luna del Muelle 47. Sarah lo leyó 3 veces antes de asimilarlo por completo. Alguien quería contratarla de verdad, no solo enviarle una carta tipo, explicándole por qué no podían correr el riesgo. A la tarde siguiente se encontraba sentada en una mesa de la esquina de la cafetería, desgastada por el tiempo, con el aroma de su cabello salado mezclándose con el del pan recién horneado. Harrison Blackwood no era en absoluto como ella esperaba. En lugar de la figura imponente que había imaginado, era delgado y mayor, con unos inteligentes ojos grises que parecían catalogar cada detalle de su aspecto. «Pareces cansada», dijo sin preámbulos, mientras se sentaba frente a ella. «Estoy cansada», respondió Sarah, sorprendida por su propia honestidad. «Cansada de que me traten como a una paria por hacer lo correcto». Blackwood asintió lentamente. La investigación de la Torre Meridian concluyó bastante rápido, ¿no? Se descartaron los problemas estructurales. Sus cálculos se consideraron demasiado conservadores. Me intriga saber cómo la Junta llegó a esa conclusión sin abordar realmente los problemas de cimentación que usted planteó.
El pulso de Sarah se aceleró. Ha leído los informes. Me encargo de seguir los casos relacionados con la integridad estructural, especialmente cuando el denunciante es alguien con su trayectoria. Sacó una tableta de su maletín y la deslizó por la mesa. Dime lo que ves. La pantalla mostraba una fotografía aérea de una espectacular costa. Acantilados escarpados se precipitaban hacia las agitadas aguas y encaramada a una distancia imposible del borde, había una estrecha franja de tierra apenas lo suficientemente ancha como para construir los cimientos de un edificio. Es precioso, dijo Sarah con cautela, pero también completamente inhabitable. Solo los patrones de erosión harían que cualquier estructura allí fuera, en el mejor de los casos, temporal. Y sin embargo, necesito una casa allí, no cualquier casa, sino algo que perdure, algo que demuestre algo. Los ojos de Blackwood brillaron con algo que podría haber sido picardía o determinación. Todos los ingenieros a los que he consultado dicen que es imposible. La geología es demasiado inestable, el clima demasiado duro, el riesgo demasiado grande. Sarah estudió la imagen más de cerca, su ojo de arquitecta calculando automáticamente los ángulos y los puntos de tensión. ¿Por qué allí? ¿Por qué no en algún lugar más factible? Porque lo factible no transmitirá el mensaje que necesito transmitir. Porque lo seguro no honrará la memoria de alguien que merecía algo mejor. Su voz transmitía un antiguo dolor. Y porque usted, señorita Chen, entiende lo que significa mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando todos los demás dicen que está equivocada. La implicación quedó suspendida entre ellos. No se trataba solo de construir una casa. Se trataba de demostrar algo, de redención tal vez, o de venganza. Sarah se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de que todos sus instintos racionales le decían que se marchara. ¿Qué le hace pensar que yo puedo hacer lo que sus otros ingenieros no pudieron? Porque ellos temen el fracaso, temen las demandas, temen por su reputación, temen correr riesgos que podrían no dar fruto. Blackwood se inclinó sobre la mesa y tocó la pantalla de la tableta. Usted ya ha perdido todo lo que ellos temen perder. Eso la convierte en peligrosa. Y también la convierte en exactamente lo que este proyecto necesita. Sarah volvió a mirar el acantilado, con la mente ya empezando a pensar en la logística imposible. Se necesitarían técnicas de cimentación innovadoras, probablemente algo que implicara pilotes profundos anclados en el lecho rocoso. El diseño tendría que trabajar con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Era una locura. Probablemente era imposible. Era exactamente el tipo de reto que la había atraído a la arquitectura en primer lugar. ¿Cuál es el plazo?, se oyó preguntar. Blackwood sonrió. La niebla matinal se aferraba al acantilado como un sudario mientras Sarah aparcaba su coche de alquiler en el claro de grava que serviría como zona de montaje de la construcción. El océano Pacífico se extendía infinito debajo, con sus olas rompiendo contra las rocas irregulares con una violencia que le revolvía el estómago. Había revisado los estudios geológicos una docena de veces durante el vuelo, sin dormir desde Chicago, pero ver el lugar en persona le dejó clara la imposibilidad de su tarea. El acantilado caía casi 200 pies en una serie de salientes de arenisca erosionados, cada uno aparentemente más inestable que el anterior. Su obra se encontraba en una estrecha cornisa a 30 pies de altura, a la que solo se podía acceder por un peligroso camino zigzagueante que parecía no haber sido mantenido en décadas. El anterior propietario había sido un excéntrico multimillonario tecnológico que abandonó el proyecto después de que 3 ingenieros lo declararan estructuralmente inseguro. Sarah se echó al hombro su bolsa de herramientas y comenzó a bajar por el sendero, probando cada paso antes de apoyar todo su peso. Las piedras sueltas se deslizaban bajo sus botas y desaparecían en el vacío. El viento matutino traía consigo la bruma salina y los graznidos de las aves marinas, pero debajo de todo eso había algo más, el débil sonido de maquinaria. Se detuvo y escuchó. El ruido parecía provenir de algún lugar debajo de la obra. Otro proyecto de construcción. El agente inmobiliario le había asegurado que este tramo de costa estaba completamente aislado. El camino rodeaba una enorme roca y de repente pudo ver la estrecha cornisa que se convertiría en sus cimientos. Alguien había pintado con spray un mensaje en la superficie plana de la roca con letras rojas en negrita. Trampa mortal. Vete ahora.
El pulso de Sarah se aceleró. Sacó su teléfono para documentar el vandalismo, pero la pantalla no mostraba señal. Por supuesto, sabía que la comunicación sería irregular allí, pero había planeado instalar un enlace satelital durante la primera semana. Una lluvia de guijarros cayó desde arriba. Sarah miró hacia arriba y vio una silueta recortada contra el cielo, demasiado lejos para distinguir los detalles, pero claramente observándola. Cuando levantó la mano para saludar, la persona dio un paso atrás y desapareció. Pasó las 2 horas siguientes inspeccionando el lugar, tomando medidas y muestras de suelo, mientras intentaba ignorar la creciente inquietud que sentía en el pecho. La geología era aún peor de lo que indicaban los informes. La arenisca mostraba claros signos de erosión, con fisuras que atravesaban lo que deberían ser sus principales puntos de anclaje. Cualquier cimentación convencional fallaría en cuestión de meses. Pero Sarah no había sobrevivido 12 años como ingeniera estructural pensando de forma convencional. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar, con la mente acelerada por las posibilidades. Un sistema de tensión anclado al lecho rocoso a 15 metros de profundidad, juntas flexibles que pudieran moverse con el asentamiento natural del acantilado, materiales que pudieran doblarse sin romperse. El ruido de la maquinaria se hizo más fuerte. Sarah se acercó al borde del saliente y miró hacia abajo. A 9 metros de profundidad, parcialmente oculto por un saliente, pudo ver el brazo de una excavadora trabajando contra la pared del acantilado. Mientras observaba, un trozo de roca del tamaño de un frigorífico se desprendió y cayó al océano. Gritó. «Estás socavando toda esta sección». El motor de la excavadora se apagó de repente. Sarah esperó, pero nadie salió de la máquina. Tras varios minutos de silencio, el motor volvió a rugir y la excavación se reanudó con renovada intensidad. Sarah volvió a subir por el camino, con la mente dando vueltas. Alguien estaba desestabilizando activamente el acantilado bajo su obra, el vandalismo, el trabajo de socavamiento, la figura que observaba desde arriba. Nada de esto era una coincidencia. Llegó a su coche y buscó a tientas el teléfono satelital que había preparado para emergencias. Le temblaban los dedos mientras marcaba el número de Marcus Webb. «Sarah, no esperaba saber de ti tan pronto. Marcus, alguien está saboteando la obra. Hay una excavadora socavando el acantilado». «Y tranquila. ¿Qué excavadora? Se supone que la obra está completamente aislada». Eso es lo que yo pensaba también. Pero hay alguien ahí abajo ahora mismo, y está desestabilizando toda la sección. Si siguen así un día más, el saliente podría derrumbarse por completo. Una larga pausa. «Sarah, ¿estás segura de que estás interpretando bien la situación? Últimamente has estado sometida a un estrés enorme». El tono despectivo de su voz le hizo apretar la mandíbula. «No me lo estoy imaginando, Marcus. Alguien no quiere que este proyecto tenga éxito. ¿A quién le importa una casa en un acantilado remoto?». Era una pregunta razonable, y Sarah no tenía una buena respuesta. El caso Hartwell le había granjeado enemigos. ¿Pero alguien llegaría realmente a tales extremos para impedir que volviera a construir? «No lo sé», admitió, «pero no voy a dar marcha atrás. Lo documentaré todo y te mantendré informado. Ten cuidado, Sarah, y recuerda, no tienes que demostrar nada a nadie». Pero cuando Sarah colgó y volvió a mirar hacia el acantilado, supo que eso no era cierto. Tenía todo que demostrar y ningún otro sitio al que ir. Alguien quería que Becky fracasara, lo que significaba que tenía que triunfar a toda costa. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pared del acantilado, mientras Sarah se encontraba al borde de lo que se convertiría en su redención o su fracaso definitivo. El océano Pacífico se extendía infinito bajo sus pies, con sus olas rompiendo contra las rocas irregulares con una violencia que parecía burlarse de sus ambiciones. Llevaba despierta desde las 4 de la madrugada, revisando cálculos que le hacían dar vueltas la cabeza y tambalear su confianza. Detrás de ella, el ruido de vehículos que se acercaban rompió el silencio de la costa. Marcus Rivera salió de su camioneta, seguido por 3 miembros de su equipo. Incluso desde la distancia, Sarah podía leer el escepticismo en sus rostros curtidos. Habían construido casas en terrenos difíciles antes, pero nada como esto. «Buenos días, Sarah», saludó Marcus, con una voz que transmitía una alegría forzada que no lograba ocultar su preocupación. Lista para intentar lo imposible, ella esbozó una sonrisa que sonó más sincera de lo esperado. «Define imposible».
Mientras el equipo descargaba el material, Sarah vio un todoterreno negro aparcado en la carretera de acceso, más arriba. Era el mismo vehículo que había visto ayer durante su inspección visual y de nuevo anoche fuera del motel. Las ventanillas estaban tintadas y no se veía el interior, pero sintió que unos ojos observaban cada uno de sus movimientos. Marcus, dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia el todoterreno. ¿Es amigo tuyo? Él siguió su mirada y frunció el ceño. Nunca lo había visto antes. Podrían ser inspectores del condado. Últimamente han estado husmeando en muchos proyectos, pero algo en su tono sugería que no creía en su propia explicación más que ella. La primera fase requería perforar muestras del núcleo para determinar la composición exacta de la pared del acantilado. Sarah había estudiado estudios geológicos, pero necesitaba datos actuales para finalizar el diseño de los cimientos. Mientras el equipo de perforación rugía, ella descendió por la traicionera pendiente utilizando cuerdas y anclajes, sintiendo que su casco era insuficiente ante la posibilidad muy real de una caída de rocas. A 6 metros de profundidad, descubrió su primer problema. La pared rocosa mostraba signos de fracturas recientes que no eran visibles desde arriba. Los patrones de tensión se extendían como una telaraña, por lo que debería haber sido granito sólido, lo que sugería que el acantilado era menos estable incluso que sus peores previsiones. «Esto es malo», murmuró, fotografiando las fisuras con su teléfono. Cada grieta representaba un punto de fallo potencial, un lugar donde sus cargas cuidadosamente calculadas podían encontrar debilidad y explotarla. Un silbido agudo desde arriba la hizo mirar hacia arriba. Marcus señalaba hacia el interior, donde un sedán plateado se había unido al SUV negro. 2 hombres con trajes de negocios estaban de pie junto a él, ambos con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Uno hablaba por teléfono mientras la observaba con prismático. Sarah sintió un nudo en el estómago. No se trataba de una observación casual. Alguien estaba documentando cada uno de sus movimientos, esperando a que fallara o tal vez planeando asegurarse de que lo hiciera. Se apartó para encontrarse con el equipo de Marcus, que parecía nervioso. La noticia de su caída en desgracia se había extendido rápidamente entre la comunidad de la construcción, y estar asociado con un arquitecto desacreditado conllevaba sus propios riesgos. Los hombres que dependían de un trabajo estable no podían permitirse que se les viera apoyando a alguien a quien la industria había tildado de problemático. «Las muestras de roca muestran que podemos trabajar con esto», anunció, proyectando una confianza que no sentía. «Pero tendremos que modificar el diseño de los cimientos». Lo que no dijo era que las modificaciones requerirían técnicas tan experimentales que ningún inspector de edificios en su sano juicio las aprobaría. Tendría que construir primero y pedir perdón después, suponiendo que la estructura no se derrumbara y matara a alguien en el proceso. Mientras discutían la logística, Sarah se fijó en que los ocupantes del sedán plateado se dirigían ahora hacia la obra. El hombre más alto tenía el porte de alguien acostumbrado a que le obedecieran, mientras que su compañero mantenía una mano dentro de la chaqueta de una forma que le ponía los pelos de punta. «Señorita Chen», la voz del hombre alto transmitía la autoridad del dinero y las conexiones. «Soy Robert Kellman, en representación de ciertas partes interesadas. Nos gustaría hablar con usted». Sarah reconoció el nombre inmediatamente. Kellman era un mediador corporativo, el tipo de hombre que las empresas contrataban cuando necesitaban que los problemas desaparecieran discretamente. Su presencia allí significaba que sus problemas iban mucho más allá del sabotaje profesional. «Estoy ocupada», respondió, sin moverse de donde estaba, cerca del borde del acantilado. Esto concierne a su antiguo empleador y a ciertas revelaciones que han causado importantes trastornos financieros. Mis clientes están dispuestos a ser generosos a cambio de su cooperación. La oferta flotaba en el aire como la niebla que llegaba del océano. Sarah entendió perfectamente el mensaje implícito. Si abandonaba el proyecto y guardaba silencio sobre lo que había descubierto en Davidson & Associates, sus problemas desaparecerían junto con su integridad. Marcus se acercó y su equipo formó un círculo alrededor de ella. Independientemente de sus propias dudas sobre el proyecto, no iba a dejar que ella se enfrentara sola a esto. «Como he dicho», gritó Sarah con la voz llevada por el viento, «estoy ocupada construyendo algo». La sonrisa de Kellman era tan fría como el rocío del océano. «Espero que lo reconsidere, señorita Chen».
Los accidentes ocurren con facilidad en las obras, especialmente en unas tan peligrosas como esta. La amenaza fue pronunciada con el tono casual de alguien que comenta el tiempo, lo que de alguna manera la hacía infinitamente más aterradora. La tormenta había pasado, pero las manos de Sarah aún temblaban mientras evaluaba los daños a la primera luz del día. 3 semanas de trabajo yacían esparcidas por el acantilado como sueños rotos. Los anclajes de los cimientos, que había colocado con cuidado, apenas habían aguantado, pero la plataforma temporal que albergaba su equipo ahora colgaba en un ángulo espantoso, sujeta por un solo cable de acero que gemía con cada ráfaga de viento. Se descendió para evaluar la devastación, con el aliento formando nubes en el gélido aire de la mañana. La hormigonera había caído al barranco, junto con la mayoría de sus herramientas manuales y el generador que alimentaba su equipo. El seguro no lo cubriría, no después de que el informe de la investigación la hubiera calificado de responsable. Los fondos restantes de la venta de su apartamento ya eran escasos, y este contratiempo podría obligarla a abandonar el proyecto por completo. Eso era exactamente lo que alguien quería. Cuando Sarah volvió a subir a tierra firme, encontró a Marcus Webb esperando junto a su camioneta, con su costoso traje en contraste con el paisaje accidentado. Webb había sido el abogado principal de Meridian Construction durante las audiencias de Riverside Plaza, el hombre que había desmantelado sistemáticamente su credibilidad con precisión quirúrgica. «Es una pena lo de la tormenta», dijo, sin molestarse en ocultar su satisfacción. «La madre naturaleza puede ser muy impredecible en esta zona. ¿Qué quieres, Webb?» Sacó una tableta y se deslizó hasta un artículo de noticias. El titular le revolvió el estómago a Sarah. Arquitecta desacreditada pone en peligro a la comunidad con una construcción imprudente en un acantilado. El artículo citaba a expertos en ingeniería anónimos que afirmaban que su proyecto violaba múltiples códigos de seguridad y suponía una amenaza para la carretera costera que había debajo. «La opinión pública se está volviendo en tu contra», dijo Webb con suavidad. «La oficina de planificación del condado está recibiendo llamadas. Muchas. La gente está preocupada por la responsabilidad que se derivaría si tu pequeño experimento se viniera abajo». Sarah echó un vistazo al artículo y se fijó en las citas cuidadosamente seleccionadas y la jerga técnica diseñada para parecer autoritaria a los ojos de los legos en la materia. «Todo esto es inventado. ¿Lo es? Estás intentando algo que nunca se ha hecho antes utilizando métodos no probados. Algunos podrían llamarlo innovación. Otros podrían llamarlo imprudencia temeraria». Guardó la tableta en el bolsillo. «Aún hay tiempo para retirarse con elegancia. Meridian Industries me ha autorizado a hacerle una oferta. La cifra que le dio resolvería sus problemas financieros inmediatos y le dejaría suficiente para empezar de nuevo modestamente en otro lugar. Todo lo que tenía que hacer era reconocer públicamente que el proyecto de la casa del acantilado era demasiado peligroso para continuar y cesar todas las actividades de construcción. «Dinero manchado de sangre», dijo Sarah. «Dinero práctico. Ha dejado claro su punto de vista, señorita Chen. Ha demostrado una determinación notable, pero si persiste, esto terminará mal para todos». Su tono ahora era más agresivo. El guante de terciopelo se deslizaba. «Los daños causados por la tormenta son solo el comienzo. Proyectos como este se enfrentan a todo tipo de complicaciones inesperadas». Después de que Webb se marchara, Sarah se quedó sentada en su camioneta durante mucho tiempo, mirando fijamente el acantilado. Lo más inteligente era coger el dinero y desaparecer. Podría empezar de nuevo en otro estado, quizá enseñar arquitectura en una pequeña universidad donde su historia no la persiguiera. Vivir tranquilamente, a salvo. Pero la esposa de James Marrow seguiría siendo viuda. Las familias afectadas por Riverside Plaza nunca verían justicia. Y en algún otro lugar, las medidas de recorte de gastos de Meridian se cobrarían más vidas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Comprueba tu correo electrónico. No estás sola. Un amigo». Los archivos adjuntos hicieron que su pulso se acelerara. Estudios geológicos, informes de ingeniería y correspondencia entre ejecutivos de Meridian, todos sellados con fechas de hacía 6 meses. Alguien había estado supervisando su proyecto desde el principio, documentando cada paso. Pero lo más importante era que los archivos contenían pruebas de que Meridian sabía de problemas similares de inestabilidad del suelo en otras 3 obras
y había decidido seguir adelante de todos modos. El documento final era un memorándum de Richard Hartwell, director ejecutivo de Meridian, en el que autorizaba las medidas necesarias para neutralizar la situación de Chen antes de que afectara a nuestros contratos pendientes. El lenguaje era corporativo, pero la implicación era clara. Las manos de Sarah dejaron de temblar. La tormenta no había sido una desgracia. Había sido provocada. Alguien con acceso a los datos meteorológicos y a los calendarios de construcción había saboteado su equipo, sincronizando los daños para que coincidieran con el fenómeno meteorológico natural y enmascarar así su intervención. Abrió su ordenador portátil y comenzó a redactar correos electrónicos a todos los contactos que aún tenía en el sector. Si Meridian quería una guerra, se la daría. Pero primero necesitaba aliados. Los archivos anónimos contenían nombres, otros ingenieros y arquitectos que habían sido incluidos en una lista negra por negarse a comprometer las normas de seguridad. Personas que entendían lo que significaba perderlo todo por hacer lo correcto. Al atardecer, tenía respuestas de 7 antiguos colegas. A medianoche, 3 se habían comprometido a ayudar, ofreciendo equipos, experiencia y, lo más importante, testimonios creíbles del patrón de intimidación de Meridian. Sarah caminó hasta el borde del acantilado y miró hacia abajo, a la plataforma rota que se balanceaba con el viento. Mañana comenzaría a reconstruir, pero esta vez no trabajaría sola. La casa imposible se levantaría de esta pared rocosa, no solo como refugio, sino como monumento a todos aquellos a quienes Meridian había intentado silenciar. La verdadera construcción acababa de empezar. A Sarah le temblaban las manos mientras miraba los planos de construcción esparcidos por la mesa de la cocina. El café se había enfriado hacía horas, pero no se atrevía a alejarse de los documentos que representaban su última oportunidad de redención. El proyecto Whitmore era más que construir una casa en un acantilado inestable. Era su oportunidad de demostrar que Marcus Aldrich no la había destruido por completo. Los informes preliminares del suelo pintaban un panorama sombrío. El acantilado estaba formado por rocas sedimentarias en capas con formaciones de pizarra inestables que se habían visto comprometidas por décadas de erosión costera. Cualquier cimentación convencional fallaría en cuestión de meses, si no semanas. Necesitaba algo revolucionario, algo que funcionara con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Su teléfono vibró sobre la superficie de madera. El nombre de Marcus Aldrich apareció en la pantalla y se le hizo un nudo en el estómago. Llevaba 3 días evitando sus llamadas. Sarah, tenemos que hablar. Su voz tenía ese tono familiar de autoridad controlada. Celo de la comisión Whitmore. No voy a dar marcha atrás, Marcus. Estás cometiendo un error. Ese acantilado es una trampa mortal, y cuando falle, y fallará, la sangre volverá a manchar tus manos. La línea se cortó, dejando a Sarah mirando su reflejo en la pantalla negra del teléfono. La palabra otra vez resonó en su mente, llevándola de vuelta al derrumbe de la Torre Meridian. 17 personas habían muerto porque ella había confiado en cálculos erróneos, porque había sido demasiado ingenua como para cuestionar las medidas de recorte de gastos de Marcus. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus recuerdos. A través de la mirilla vio a Elena Whitmore de pie en el umbral, con su cabello plateado reflejando la luz de la tarde. Señora Whitmore, no la esperaba. Llámeme Elena, y le pido disculpas por la intrusión, pero quería discutir algo importante. Los ojos de Elena recorrieron el desordenado apartamento, fijándose en los planos arquitectónicos que cubrían todas las superficies disponibles. Veo que se está tomando este proyecto muy en serio. Sarah despejó un espacio en el sofá, apartando una pila de libros de ingeniería. No le voy a mentir. Este es el proyecto más desafiante que he intentado nunca. Las condiciones geológicas son peores de lo que pensaba inicialmente. Elena se acomodó en el espacio despejado, con la mirada fija e indescifrable. Mi marido amasó su fortuna con proyectos imposibles, plataformas petrolíferas en zonas de huracanes, puentes sobre cañones imposibles. Solía decir que la palabra imposible era solo otra forma de decir caro. No se trata de dinero. La física juega en nuestra contra. ¿De verdad? Elena metió la mano en el bolso y sacó un maletín de cuero. Antes de morir, mi marido adquirió algunos materiales inusuales a través de sus contactos en el sector petrolero,
compuestos experimentales que se estaban desarrollando para plataformas de perforación en aguas profundas. Sarah abrió la carpeta y se encontró con las especificaciones de un compuesto de fibra de carbono reforzado con láminas de grafeno. El material poseía una increíble resistencia a la tracción, al tiempo que seguía siendo lo suficientemente flexible como para absorber el estrés sísmico. Era exactamente lo que necesitaba para una cimentación que pudiera adaptarse al movimiento del acantilado en lugar de resistirlo. Debía de haber costado una fortuna. El dinero no es el problema. Mi marido me dejó más de lo que podría gastar en varias vidas. La voz de Elena se suavizó. Lo que necesito es alguien lo suficientemente valiente como para construir su sueño. Alguien que entienda que la gran arquitectura requiere un gran riesgo. Sarah estudió las especificaciones del material, con la mente ya barajando las posibilidades de diseño. Un sistema de cimentación puro que utilizara estos compuestos podría funcionar como una telaraña, distribuyendo la carga a través de múltiples puntos de contacto y manteniendo la flexibilidad. Era brillante, peligroso y completamente inédito a esta escala. «Hay algo más», dijo Elena, bajando la voz hasta casi un susurro. «He estado recibiendo llamadas. Alguien que dice representar mis mejores intereses me ha sugerido que reconsidere este proyecto. Parecen saber bastante sobre tu trabajo anterior». La carpeta se le escapó a Sarah de las manos y los papeles se esparcieron por el suelo. «Marcus, ¿conoces a esta persona?» Sarah se arrodilló para recoger los documentos esparcidos, con la mente trabajando frenéticamente. El alcance de Marcus se extendía mucho más allá de su antigua empresa. Tenía conexiones en toda la industria de la construcción de la ciudad, favores que pedir, puntos de presión que explotar. Si tenía a Elena en el punto de mira, significaba que veía el proyecto Whitmore como una amenaza real. Era mi socio. Antes de que todo se viniera abajo, Sarah miró a Elena a los ojos. «Es peligroso y no se detendrá con llamadas telefónicas. Entonces será mejor que nos demos prisa». Elena se puso de pie, alisándose la falda con aplomo. «Mañana enviaré los materiales a la obra. ¿Cuándo tendrás listos los planos de los cimientos?» Sarah miró los papeles esparcidos, las especificaciones imposibles, la oportunidad de reconstruir todo lo que había perdido. Lo más inteligente sería marcharse, buscar algo más seguro, algo que no la volviera a poner en el punto de mira de Marcus. En lugar de eso, recogió los papeles y asintió. «Dame 48 horas». Cuando los pasos de Elena se desvanecieron por el pasillo, Sarah volvió a la mesa de la cocina con renovada determinación. Tenía 48 horas para diseñar lo imposible, con Marcus Aldrich pisándole los talones. El verdadero trabajo acababa de empezar. Los cimientos comenzaron a construirse al amanecer, pero al mediodía Sarah supo que algo iba catastróficamente mal. El camión hormigonera que había llegado no estaba entregando la mezcla especial de alta resistencia que ella había pedido. En su lugar, el conductor estaba bombeando hormigón residencial estándar en los moldes que ella había preparado cuidadosamente. Hormigón que se desmoronaría en cuestión de meses bajo las tensiones únicas de la pared del acantilado. «¡Alto!». Sarah corrió por la obra, agitando los brazos frenéticamente. «Apague la bomba ahora mismo». El conductor, un hombre corpulento, con un mono manchado de aceite, la miró con desdén. «Señora, tengo aquí mi pedido. Esto es lo que usted pidió». Sarah le arrebató la carpeta de las manos y con el corazón latiéndole con fuerza, revisó los documentos. Todas las especificaciones habían sido modificadas. Donde ella había escrito 4000 psi con aditivos poliméricos, alguien había sustituido la mezcla estándar de 2500 psi. La firma al pie parecía la suya, pero la letra era ligeramente diferente, lo suficiente como para engañar a un observador casual. «Esta no es mi firma», dijo, con la voz tensa por la furia contenida. «Alguien ha manipulado este pedido». El conductor se encogió de hombros. «Discútalo con la oficina. Yo solo entrego lo que pone en el papel». Marcus apareció a su lado, con expresión sombría mientras estudiaba los formularios ya medio rellenos con el hormigón de inferior calidad. «Tendremos que sacarlo todo con un martillo neumático», dijo en voz baja. «Empezar de nuevo». Pero Sarah bajó aún más la voz. «Eso nos retrasará 3 días y nos costará casi $8,000 que no tenemos». La mente de Sarah se apresuró a pensar en las implicaciones. 3 días los acercarían peligrosamente a la ventana meteorológica sobre la que había advertido el Dorpatel.
La capa marina que protegía el acantilado de las peores tormentas del Pacífico ya mostraba signos de inestabilidad. Si perdían esa ventana, tendrían que construir en pleno invierno, con un clima que podría arrastrar todo el proyecto al mar. ¿Quién tenía acceso a esas órdenes?, le preguntó a Marcus mientras observaba al conductor del camión de hormigón comenzar el laborioso proceso de dar marcha atrás. Pasan por la oficina del contratista general, respondió Marcus. Pero, sinceramente, Sarah, media docena de personas podrían haber tenido acceso a ellas. El gerente de la oficina, el coordinador de programación, incluso el encargado de las entregas. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del mar recorrió la espalda de Sarah. El sabotaje se estaba intensificando y volviéndose más sofisticado. Quienquiera que estuviera detrás de esto entendía lo suficiente de construcción como para saber exactamente qué cambios causarían el máximo daño sin parecer más que simples errores. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Buen intento con el hormigón. La próxima vez no será tan fácil de arreglar. Las manos de Sarah temblaban mientras le mostraba el mensaje a Marcus. Su rostro curtido se oscureció y por un momento ella vio el acero que lo había llevado a través de 30 años de peligroso trabajo en la construcción. «Tenemos que llamar a la policía», dijo él con tono seco. «¿Y qué les decimos? ¿Que alguien cambió un pedido de hormigón? Dirán que es una disputa comercial». Sarah borró el mensaje, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Además, no podemos permitirnos más retrasos. La tarde fue un costoso torbellino de martillos neumáticos y trabajadores frustrados. Sarah se encontraba mirando constantemente por encima del hombro, sobresaltándose con cada ruido inesperado. El acantilado que por la mañana había parecido un lienzo desafiante, ahora se sentía expuesto y vulnerable, como si estuvieran construyendo un blanco en lugar de una casa. Mientras el equipo preparaba los encofrados para un segundo vertido, Sarah vio la camioneta de Tom Brennan aparcada en la carretera de acceso, arriba. Estaba sentado en el asiento del conductor, hablando animadamente por teléfono, mientras observaba la operación con prismáticos. Cuando la vio mirando, le hizo un saludo burlón antes de marcharse. «Ese cabrón», murmuró Marcus. «¿Quieres que hable con él?» Sarah negó con la cabeza, aunque todos sus instintos le pedían que actuara. «Todavía no, pero documenta todo. Fotos, horas, testigos. Si esto llega a los tribunales, quiero pruebas». El hormigón de repuesto llegó justo antes del atardecer. Esta vez, Sarah verificó que la mezcla fuera la correcta con su propio kit de pruebas. Mientras trabajaban bajo los focos para completar el vertido de los cimientos, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que les observaban desde la oscuridad, más allá del alcance de la luz. La doctora Patel apareció cuando terminaron, y su habitual compostura mostraba signos de preocupación. «Me he enterado del problema con el hormigón», dijo, apartando a Sarah a un lado. «Sarah, he estado pensando en este proyecto y me pregunto si debería dejarlo». La voz de Sarah sonó más aguda de lo que pretendía. «Si debería dejarles ganar». La doctora Patel la observó durante un largo momento. «Me pregunto si deberías considerar que quienquiera que esté haciendo esto podría pasar a la acción física. Sabotear los materiales es una cosa, pero si están lo suficientemente desesperados». Sarah miró el hormigón curándose lentamente en los calentadores portátiles que habían traído para acelerar el proceso. Mañana comenzarían el trabajo vertical, la fase más peligrosa de la construcción, y en algún lugar de la oscuridad, alguien estaba planeando su próximo movimiento para asegurarse de que ella nunca viera esta casa terminada. La niebla matinal se aferraba al acantilado como dedos fantasmales, mientras Sarah inspeccionaba el hormigón que debería haber fraguado durante la noche. En lugar de los cimientos grises y sólidos que esperaba, se encontró con un desastre pastoso que no había fraguado correctamente. Se le encogió el corazón al arrodillarse junto a los encofrados y ver cómo su dedo enguantado se hundía fácilmente en lo que debería haber sido hormigón duro como una roca. «Esto es imposible», murmuró, sacando su teléfono para consultar los datos meteorológicos. No había llovido de forma inesperada, ni había bajado la temperatura, lo que explicaría el fallo. Ella misma había supervisado todos los aspectos del poro, comprobando 2 veces las proporciones de la mezcla y los aditivos diseñados para el difícil entorno costero. Marcus apareció en lo alto del acantilado,
con el equipo de rappel ya atado. ¿Cómo de grave es? Tendremos que sacarlo todo con el martillo neumático y empezar de nuevo. Eso es otro mínimo débil. La voz de Sarah estaba tensa por la frustración. Pero Marcus, esto no tiene sentido. He utilizado esta misma mezcla en condiciones peores. Mientras Marcus descendía para examinar el hormigón él mismo, Sarah notó algo que le heló la sangre. Esparcidas por la obra había bolsas rotas de lo que parecía azúcar. Cogió uno de los restos y su formación en arquitectura le permitió atar cabos inmediatamente. El azúcar era conocido entre los contratistas por su capacidad para impedir que el hormigón fraguara correctamente. Un truco sucio utilizado en el sabotaje industrial. «Alguien ha estado aquí», le gritó a Marcus, mostrando la prueba, y su rostro se ensombreció al mirarla. Las cámaras de seguridad. Sarah ya se dirigía hacia la pequeña caja resistente a la intemperie que albergaba el equipo de vigilancia. La cerradura estaba abierta y el disco duro había desaparecido. Un trabajo profesional. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía exactamente lo que buscaba. El sonido de un vehículo que se acercaba los hizo quedarse paralizados. Un sedán negro serpenteaba por la carretera de acceso a la costa, demasiado caro y limpio para la zona rural. Sarah sintió que se le encogía el pecho al reconocer la figura que salía del asiento del conductor. David Hartwell caminaba con cuidado por el terreno rocoso, con sus zapatos de cuero italiano absurdamente fuera de lugar en la obra. El antiguo ejecutivo de Meridian Industries parecía más viejo que la última vez que lo había visto en el tribunal, con el pelo plateado ahora completamente blanco, pero su fría sonrisa seguía intacta. «Sarah», dijo, con el mismo tono condescendiente que ella recordaba, «he oído que has vuelto a jugar a ser arquitecta, aunque, por lo que veo, no te está yendo muy bien. ¿Qué haces aquí, David?» Se colocó entre él y Marcus, que seguía anclado al acantilado. «Estaba por la zona. Pensé en ver cómo le iba a mi antigua colega». Su mirada recorrió el hormigón en ruinas, las bolsas de azúcar rotas y la evidente angustia de Sarah. Estos lugares remotos pueden ser muy vulnerables a los contratiempos. La insinuación era clara, pero Sarah se obligó a mantener la calma. «Si has venido a regodearte, ya has dejado claro tu punto de vista. Ahora vete». La sonrisa de David se amplió. «En realidad, he venido con una oferta, una forma de salir de esta situación imposible en la que te has metido». Sacó un documento doblado de su chaqueta. «Meridian Industries está dispuesta a comprar este terreno por un precio muy superior al valor de mercado, suficiente para saldar tus deudas y permitirte empezar de nuevo en otro lugar. El terreno no está en venta. Todo está en venta, Sarah. Solo es cuestión de precio». Su tono se endureció. «La cuestión es si aceptarás nuestra generosa oferta o si seguirás luchando contra fuerzas que escapan a tu control». Marcus había vuelto a subir durante la conversación y Sarah podía sentir su presencia detrás de ella, sólida y tranquilizadora. Ella dijo, «No», intervino él, colocándose a su lado. La atención de David se centró en Marcus por primera vez, con expresión calculadora. «¿Y tú eres alguien a quien no le gustan los matones corporativos? ¡Qué refrescante! Me pregunto si tu idealismo sobrevivirá a lo que se avecina». David se volvió hacia Sarah. «Verás, hemos descubierto algunas irregularidades interesantes en tus permisos de construcción. Parece que puede haber habido errores en las evaluaciones de impacto ambiental. El condado está llevando a cabo una revisión completa». A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Una revisión de los permisos podría paralizar la construcción durante meses, quizá de forma permanente. «¿No puedes...? ¿No puedo qué? Informar de tus preocupaciones sobre la seguridad pública. Después de tu historial, creo que apreciarías la importancia de una supervisión adecuada». David volvió a doblar la oferta y la colocó sobre una caja de herramientas cercana. «Tienes 48 horas para considerar nuestra propuesta. Después de eso, las cosas se complicarán considerablemente». Mientras él regresaba a su coche, Sarah sintió el peso de la montaña presionando sobre sus hombros. El hormigón saboteado era solo el principio. David Hartwell y Meridian Industries no iban a parar hasta destruir todo lo que ella había trabajado para reconstruir. «Lucharemos contra esto», dijo Marcus en voz baja, leyendo sus pensamientos. Sarah cogió el contrato sin mirarlo y lo rompió por la mitad, dejando que los trozos se esparcieran con el viento costero. «Lucharemos contra esto»,
asintió ella, aunque se preguntaba si ya era demasiado tarde. El sedán negro desapareció tras la curva de la costa, pero su mensaje permaneció como el humo en el aire de la mañana. La verdadera batalla acababa de comenzar. La niebla matinal se aferraba al acantilado como un sudario, mientras Sarah descendía por la improvisada escalera de cuerda hasta la plataforma de construcción. Cada peldaño se sentía precario bajo sus botas, pero se había acostumbrado al constante baile con la gravedad. A lo que no se había acostumbrado era a la persistente sensación de estar siendo observada. Marcus ya estaba en el lugar, revisando los anclajes de los cimientos que se habían instalado la semana anterior. Su rostro curtido parecía preocupado mientras examinaba los cables de acero que sostendrían toda la estructura contra la pared vertical del acantilado. «Algo va mal», gritó, con una voz apenas audible por encima del estruendo de las olas. «Estos pernos no se ajustaban ayer a las especificaciones. Alguien ha estado aquí durante la noche». A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Descendió hasta su posición, con las manos ligeramente temblorosas mientras examinaba los puntos de anclaje. 3 de los pernos críticos se habían aflojado lo suficiente como para comprometer su fuerza de sujeción, pero no lo suficiente como para que se notara de inmediato. Era un sabotaje disfrazado de negligencia. «¿Es muy grave?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Marcus. «Si hubiéramos empezado a colgar las vigas de soporte principales hoy, como estaba previsto, toda la plataforma podría haberse derrumbado». Se limpió la grasa de las manos, dejando rayas oscuras en sus guantes de trabajo. «Sarah, esto no es un accidente. Alguien sabía exactamente a qué tornillos apuntar. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. Solo 3 personas tenían acceso a los planos de ingeniería detallados que mostraban las especificaciones de los anclajes. Ella misma, Marcus y David Kim, el ingeniero estructural que había estado asesorando en el proyecto. Confiaba ciegamente en Marcus, y David no había hecho más que apoyarla desde que aceptó trabajar con ella a pesar de los riesgos profesionales. «Tenemos que instalar cámaras de seguridad», dijo Sarah, con la mente ya pensando en la logística. «Y sensores de movimiento. Si alguien está dispuesto a sabotear los cimientos, no se detendrá aquí». Mientras trabajaban para volver a apretar los pernos según las especificaciones adecuadas, el teléfono de Sarah vibró con una llamada entrante. El número estaba oculto, pero algo la impulsó a contestar. «¿Te diviertes jugando con tus juguetitos en el acantilado?». La voz estaba distorsionada electrónicamente, era mecánica y amenazante. «Deberías haberte mantenido al margen. Sarah, algunos secretos merecen la pena matar por ellos». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Le temblaban las manos mientras bajaba el teléfono, y Marcus se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasa? Alguien acaba de amenazarme. Saben lo de la construcción, saben mi nombre». Levantó la vista hacia el acantilado que se alzaba sobre ellos y de repente se dio cuenta de lo expuestos que estaban. «Marcus, ¿y si no se trata solo de detener la construcción? ¿Y si quieren matarme?». El rostro del hombre mayor se endureció. «Entonces nos aseguraremos de que eso no suceda. Pero primero, aseguraremos este lugar». Pasaron las siguientes 2 horas implementando medidas de seguridad de emergencia. Marcus tenía contactos de su época en el ejército, y en 1 hora, un equipo de seguridad discreto estaba instalando cámaras de visión nocturna y detectores de movimiento alrededor del borde del acantilado y los puntos de acceso. El equipo era caro y mermaba el menguante presupuesto de Sarah, pero seguir con vida era más importante que seguir siendo solvente. Cuando las sombras de la tarde se alargaban por el acantilado, David Kim llegó para realizar su inspección programada. El joven ingeniero tenía un aspecto demacrado y su apariencia, normalmente impecable, estaba desaliñada. Había estado trabajando sin descanso en los cálculos estructurales, tratando de resolver el reto aparentemente imposible de construir en un acantilado en deterioro. «He estado ejecutando modelos de tensión toda la noche», dijo, sacando su tableta para mostrarles las últimas simulaciones. «El diseño de los cimientos es sólido, pero estamos luchando contra la propia geología. La arenisca está más fracturada de lo que indicaban los estudios iniciales». Sarah estudió los datos, fijándose en las zonas rojas donde el acantilado era más inestable. «¿Podemos solucionarlo? Quizás, pero eso significa rediseñar todo el sistema de soporte.
En lugar de los puntos de anclaje tradicionales, tendríamos que utilizar un sistema de carga distribuida, como una telaraña extendida por toda la pared rocosa. Nunca se ha intentado a esta escala. El enfoque innovador entusiasmó a Sarah a pesar de las circunstancias. Este era el tipo de reto que la había atraído a la arquitectura en primer lugar, la oportunidad de traspasar los límites y crear algo imposible. Pero al observar la compleja red de fuerzas que tendrían que equilibrar, la duda se apoderó de ella. ¿Cuánto tiempo llevaría el rediseño? 2 semanas como mínimo. Y eso trabajando sin descanso. 2 semanas significaban 2 semanas más de vulnerabilidad, 2 semanas más de gastos crecientes, 2 semanas más para que quien quiera que los estuviera saboteando intensificara sus tácticas. Pero también significaba una estructura que realmente podría durar, algo que podría demostrar su valía como arquitecta y justificar su decisión de denunciar a Hartwell Industries. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el acantilado con tonos dorados y carmesí, Sarah tomó una decisión. Implementarían el sistema de carga distribuida de David, sin importar el costo o el riesgo. Había llegado demasiado lejos como para ceder ahora, y quienquiera que estuviera tratando de detenerla, descubriría que Sarah Chen no se echaba atrás en una pelea. El acantilado se había cobrado muchas víctimas a lo largo de los años, pero no se cobraría su sueño. Los planos se esparcieron por la mesa improvisada cuando otra ráfaga de viento barrió la obra. Sarah presionó las palmas de las manos contra los papeles, con los nudillos blancos de apretarlos con tanta fuerza. Llevaban 3 semanas con el proyecto, y cada día traía nuevos retos que parecían diseñados para quebrantar su espíritu. Marcus se secó el sudor de la frente, dejando una raya de suciedad en su rostro curtido. «Es el tercer lote de hormigón que sale mal esta semana», dijo, señalando el camión hormigonera rechazado que se alejaba traqueteando por la estrecha carretera de acceso. «O nuestros proveedores tienen problemas de control de calidad, o alguien se está asegurando de que recibamos materiales de calidad inferior», concluyó Sarah, con la voz apenas audible por encima del estruendo de las olas contra las rocas. Ella había estado pensando lo mismo, pero no había querido expresar sus sospechas. La paranoia era un lujo que no se podía permitir. Sin embargo, el patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. Elena se acercó desde el borde del acantilado, donde había estado supervisando la instalación de los anclajes de soportes secundarios. Su arnés de seguridad brillaba por la humedad del rocío marino. «Tenemos otro problema», gritó. «2 de los puntos de anclaje ya muestran fracturas por tensión. No es un desgaste normal. El metal parece haber sido rayado antes de la instalación». A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Caminó hasta el borde y miró hacia abajo, a los anclajes de acero que sostendrían el peso de los cimientos contra la pared del acantilado. Incluso desde 6 metros de altura, podía ver las finas grietas que se extendían como una telaraña por la superficie. Esos anclajes habían sido diseñados específicamente para este proyecto y probados para soportar fuerzas mucho mayores que las que encontrarían. No deberían fallar. «Traedme muestras de ese metal», dijo, con su mente de arquitecta ya calculando las implicaciones. «Quiero que las analice un laboratorio independiente». Marcus se unió a ellos en el precipicio y siguió la mirada de Sarah hacia los anclajes dañados. Si fallaban durante la siguiente fase de la construcción, no hacía falta que terminara la frase. Todos lo entendían. Las secciones inclinadas de la casa se derrumbarían en el mar, arrastrando consigo a cualquiera que estuviera trabajando en ellas. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del mar. Su teléfono vibró contra su cadera. El identificador de llamadas le hizo saltar el corazón. David Reeves, el periodista de investigación, que había sido el primero en dar a conocer la historia de la Torre Meridian, se alejó de los demás antes de responder. «Sarah, he estado investigando la red de proveedores de Hartwell Construction». La voz de David crepitaba a través de la conexión. «Tienes que saberlo. 3 empresas de tu cadena de suministro tienen vínculos financieros con las sociedades ficticias de Victor Hartwell». Sarah apretó el teléfono con más fuerza. «¿Qué empresas?» «Metropolitan Concrete, Anchor Point Steel y Precision Electronics. Si alguien quisiera sabotear tu proyecto desde dentro, tendría acceso a tus materiales, componentes estructurales y sistemas de monitorización». Las piezas encajaron con una claridad espeluznante. Los lotes de hormigón defectuosos,
los anclajes comprometidos y el misterioso fallo de ayer de los sensores de estabilidad del suelo, todo ello conectado a la red de Hartwell. Sarah se sintió expuesta en el acantilado abierto, como si unos ojos invisibles observaran cada uno de sus movimientos. «Hay más», continuó David. «He rastreado algunas actividades financieras inusuales, grandes pagos en efectivo a una empresa de seguridad privada especializada en la resolución de problemas corporativos, el tipo de problemas que requieren que las cosas desaparezcan para siempre». A Sarah se le secó la boca. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Basándome en el calendario de pagos, diría que están planeando algo para los próximos días. Sarah, tienes que plantearte cerrar esto y buscar un lugar seguro». Miró la estructura esquelética de su imposible casa, a Marcus y Elena trabajando a pesar de los peligros crecientes, al sueño que poco a poco iba tomando forma contra todo pronóstico. Abandonar ahora significaría admitir la derrota, dejar que Hartwell ganara y demostrar que se podía silenciar a quienes decían la verdad mediante la intimidación y la violencia. «No puedo hacerlo», dijo finalmente. «Esta casa es mi reivindicación. Si puedo demostrar que con una ingeniería adecuada y unas prácticas de construcción honestas se puede construir algo que todos decían imposible, eso validará todo por lo que he luchado». «Los arquitectos muertos no reivindican nada», respondió David sin rodeos. Después de terminar la llamada, Sarah se quedó inmóvil durante varios minutos, observando cómo las olas rompían contra las rocas. El océano era implacable, paciente, desgastando gradualmente incluso la piedra más resistente. Pero los acantilados habían permanecido en pie durante milenios, adaptándose y resistiendo innumerables tormentas. Se volvió hacia su equipo, con la decisión cristalizada en su mente. Seguirían construyendo, pero con nuevas precauciones. Todos los materiales se someterían a pruebas independientes. Las cámaras de seguridad vigilarían la obra las 24 horas del día. Contrataría su propia protección si fuera necesario. Elena se dio cuenta de su expresión inmediatamente. «¿Qué ha pasado ahora? Nos están saboteando sistemáticamente», dijo Sarah, con voz firme a pesar del miedo que le recorría las venas. «Pero vamos a construir esta casa de todos modos, solo que lo haremos de forma más inteligente». Marcus asintió con severidad. «¿Qué necesitas que hagamos?» Sarah miró los anclajes comprometidos y luego la estructura que se alzaba desafiante desde el acantilado. «Vamos a asumir que todo está comprometido y construiremos redundancias para nuestras redundancias. Si quieren detenernos, tendrán que hacerlo abiertamente». Las cimentaciones llevaban 3 días fraguando cuando Sarah descubrió el primer indicio de sabotaje. Llegó al amanecer, con un café en la mano, lista para comprobar el curado del hormigón, cuando se fijó en una sutil decoloración a lo largo del punto de anclaje oriental. Se le hizo un nudo en el estómago cuando se arrodilló junto al encofrado y pasó los dedos por lo que debería haber sido hormigón liso y sólido. En cambio, encontró una consistencia más parecida a la arena húmeda. «Marcus». Su voz resonó en el acantilado, aguda por el pánico. Él apareció detrás del cobertizo de herramientas, con el cinturón de herramientas tintineando mientras corría hacia ella. «¿Qué pasa?» Le echó un vistazo a su rostro y su expresión se ensombreció. Sarah señaló la sección comprometida. «Alguien ha añadido acelerador a esta pata. Demasiado. El hormigón se desmoronará en una semana». Marcus se agachó a su lado y presionó con el pulgar la superficie. Dejó una clara hendidura. «Dios, ¿cuándo comprobaste los materiales por última vez?» «Ayer por la tarde». Todo estaba perfecto. La mente de Sarah repasó rápidamente la cronología. Alguien vino aquí después de que nos fuéramos. Tenían que saber exactamente lo que estaban haciendo. No se trata de vandalismo aleatorio. Trabajaron en un silencio lúgubre durante la siguiente hora, rompiendo el hormigón dañado con martillos neumáticos. Cada trozo que caía representaba tiempo perdido, dinero perdido y, lo peor de todo, credibilidad perdida. Sarah sabía que la noticia se extendería como la pólvora entre la comunidad de la construcción. El proyecto Chen tenía problemas con los cimientos. «Ya está», dijo Marcus, secándose el sudor de la frente mientras terminaban de limpiar la sección dañada. «Podemos informar esta tarde si el camión de suministros puede llegar hasta aquí». El teléfono de Sarah vibró. El número del detective Morrison apareció en la pantalla. «Señorita Chen, hemos encontrado algo que debe ver. ¿Puede reunirse conmigo en la comisaría?» 20 minutos más tarde,
Sarah se sentó frente a Morrison en una sala de interrogatorios estéril, mirando una carpeta llena de fotografías y documentos. Hemos estado rastreando los registros financieros relacionados con Meridian Construction, dijo Morrison, deslizando un extracto bancario por la mesa. Alguien ha estado haciendo pagos regulares a un investigador privado llamado Dale Hutchinson, $100,000 al mes durante los últimos 6 meses. Sarah echó un vistazo al documento y su pulso se aceleró. ¿Qué tipo de investigación? Según sus notas, vigilancia y gestión de la reputación dirigida a una tal Sarah Chen. La voz de Morrison era objetiva, pero Sarah percibió un tono de enfado en ella. Tu correo, tus llamadas telefónicas, tu lugar de trabajo. Este tipo ha estado documentando todos tus movimientos y ahora alguien está saboteando activamente mi trabajo. Sarah se recostó en su silla encajando las piezas. Ya no se limitan a observar. Están intensificando sus acciones. Y aún hay más. Morrison abrió la carpeta, revelando fotos de vigilancia del acantilado donde trabajaba Sarah. Estas fueron tomadas ayer. Fíjate en la hora. 11:47 p.m. Alguien estaba allí, Sarah, justo cuando el hormigón era más vulnerable. Sarah estudió las imágenes granuladas. Una figura vestida con ropa oscura se movía entre los equipos, demasiado lejos para identificarla, pero con movimientos claramente decididos. ¿Puedes mejorarlas? Lo estamos intentando, pero la distancia y la iluminación lo dificultan. Lo que podemos decirte es que esta persona sabía exactamente a dónde ir y qué hacer. No era la primera vez que estaba en una obra. La mente de Sarah barajó todas las posibilidades. Un antiguo empleado descontento de Meridian, alguien contratado por la empresa para asegurarse de que fracasara. La lista de personas que querían que su proyecto fracasara parecía crecer cada día. Hay algo más, continuó Morrison. Hemos investigado los antecedentes de todas las personas que han tenido acceso a tu obra. Tu equipo, los proveedores, incluso el chico que te lleva el café a la caravana. Y Jake Morrison, el conductor del camión hormigonera que le ha estado haciendo las entregas. ¿Trabajaba para Meridian? Lo despidieron hace 8 meses, justo después de que sus ganancias trimestrales se vieran afectadas por el acuerdo relacionado con su caso de denuncia. Sarah sintió que se le helaba la sangre. Jake había parecido muy servicial, muy conocedor de los requisitos técnicos de su inusual construcción. Incluso había sugerido medidas de ahorro para la mezcla de hormigón especial. ¿Dónde está ahora? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. No ha aparecido por el trabajo en 2 días y su apartamento ha sido desalojado. Sonó el teléfono de Sarah. Marcus, Sarah, tienen que volver aquí ahora mismo. Tenemos un problema con el cobertizo de herramientas. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en el que alguien ha cortado los cables de seguridad con unas tenazas y ha aflojado los tornillos de las ruedas de la hormigonera. Si no hubiera decidido hacer una revisión completa del equipo esta mañana, su voz se apagó, dejando la implicación en el aire. Sarah se levantó de un salto. Ya voy. Mientras conducía de vuelta hacia el acantilado, sus manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. Sarah se dio cuenta de que lo que estaba en juego había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de sabotaje profesional. Alguien estaba dispuesto a arriesgarse a sufrir lesiones graves o algo peor para impedir que ella completara esta construcción. La pregunta era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? La niebla matinal se aferraba al acantilado como un sudario mientras Sarah inspeccionaba los anclajes de los cimientos por última vez. 3 semanas de trabajo incesante habían llevado el proyecto a su fase más crítica. El momento en el que se pondría a prueba si su revolucionario diseño podía realmente resistir la inestable geología que, según todos, lo condenaría al fracaso. Marcus salió del cobertizo de herramientas con el rostro sombrío. Las pruebas de resistencia están listas. Pero Sarah, he estado pensando en lo que le pasó a Jake con los frenos. Quizá deberíamos esperar. No. La voz de Sarah atravesó el aire húmedo. Cada día que retrasamos les da otra oportunidad de sabotearnos. Hoy haremos las pruebas. Observó al equipo moverse con torpeza por la obra. Las últimas semanas habían transformado este lugar imposible en algo que desafiaba todos los libros de ingeniería. Su sistema de cimentación flexible, inspirado en la arquitectura sísmica y la construcción marina, utilizaba una red de pilones interconectados que podían desplazarse con el movimiento del acantilado en lugar de luchar contra él.
Elena Rodríguez se acercó con una tableta que mostraba lecturas geológicas en tiempo real. Los sensores muestran que el acantilado está estable esta mañana, pero hay un sistema meteorológico que se acerca desde el Pacífico. Quizás tengamos 6 horas antes de que las condiciones se deterioren. Sara asintió con la cabeza, estudiando los datos. No se le escapó la ironía. Lo estaba apostando todo a un sistema de cimentación que aceptaba la inestabilidad en lugar de resistirse a ella, al igual que había hecho su vida. David Kim llegó corriendo desde la carretera de acceso, ligeramente sin aliento. Tengo noticias de la ciudad. La comisión de planificación se reúne hoy para tratar tus permisos. Se rumorea que podrían revocarlos por nuevas cuestiones de seguridad. ¿Qué nuevas cuestiones de seguridad? Pero incluso mientras preguntaba, Sara lo sabía. Las mismas fuerzas que habían destruido su carrera seguían moviendo los hilos. Seguían intentando enterrarla junto con la verdad sobre el derrumbe de la Torre Meridian. Marcus se limpió las manos con un trapo, con la mandíbula apretada. Entonces será mejor que nos aseguremos de que esto funcione a la primera, porque algo me dice que no tendremos una segunda oportunidad. Sara sintió el peso de la fe de todos presionando sobre sus hombros. Estas personas habían arriesgado su reputación para trabajar en un proyecto que la mayoría consideraba un suicidio. Jake seguía en el hospital, con las piernas curándose lentamente, pero había enviado un mensaje diciendo que creía en lo que estaban construyendo. «Comiencen la secuencia de pruebas de estrés», gritó. Los sistemas hidráulicos se activaron con un profundo zumbido mecánico. Sara observó las lecturas mientras fuerzas tremendas comenzaban a presionar contra su diseño de cimientos. Fuerzas equivalentes a un terremoto moderado, combinadas con el peor escenario posible de erosión del acantilado. Durante los primeros minutos, todo se mantuvo perfectamente. Las juntas flexibles absorbieron y redistribuyeron la tensión exactamente como habían predicho sus cálculos. La tripulación intercambió miradas cautelosas, temerosos de celebrar demasiado pronto. Entonces, la tableta de Elena comenzó a mostrar advertencias rojas parpadeantes. «Pico de presión en el sector 7», gritó. «El punto de anclaje oriental muestra fracturas por tensión». El corazón de Sara latía con fuerza mientras estudiaba los datos. Esto no formaba parte de su fallo de diseño. Las lecturas eran demasiado repentinas, demasiado localizadas. Cogió los prismáticos y escudriñó la pared del acantilado hasta que encontró lo que buscaba. «Apagadlo. Que todo el mundo se aleje del borde». Una sección del acantilado que debería haber sido sólida mostraba marcas recientes de herramientas alrededor de uno de los puntos de anclaje. Alguien había estado allí durante la noche, debilitando la roca con precisión quirúrgica, lo suficiente como para provocar un fallo bajo tensión, pero no lo suficiente como para que fuera obvio durante una inspección rutinaria. Mientras la tripulación se ponía a salvo, Sara sintió cómo la ira se apoderaba de ella. Ya no se trataba solo de detener su proyecto. Alguien estaba dispuesto a provocar un fallo catastrófico que podría matar a todo su equipo. «David, llamas la policía», dijo, sin apartar la mirada del punto de anclaje saboteado, «y tráeme muestras de esos trozos de roca. Quiero saber exactamente qué herramientas utilizaron». Elena ya estaba haciendo nuevos cálculos. «Si podemos sustituir ese punto de anclaje y reforzar la roca circundante, los datos de las pruebas de las otras secciones demuestran que tu diseño funciona. Estamos hablando de un retraso de quizás 2 días. 2 días que no tenemos si hoy nos revocan los permisos». La mente de Sara barajó rápidamente las posibilidades. «Marcus, ¿podemos modificar la sección este para utilizar una configuración de anclaje diferente? ¿Algo que evite la zona dañada?» Marcus estudió la pared del acantilado con la mirada de alguien que había pasado 30 años haciendo posible lo imposible. «Es arriesgado. Estaríamos improvisando modificaciones estructurales sobre la marcha. Todo en este proyecto es arriesgado». Sara se volvió hacia su equipo. «Pero no voy a dar marcha atrás. Alguien quiere que fracasemos tanto que está dispuesto a sabotearnos, lo que significa que estamos más cerca del éxito de lo que ellos pueden tolerar». La niebla comenzaba a disiparse, revelando todo el alcance de lo que habían construido. Una casa que parecía crecer del propio acantilado, desafiando la gravedad y la sabiduría convencional. Era hermosa e imposible y absolutamente necesaria. «Reconstruiremos el punto de anclaje», decidió Sara, «y esta vez pondremos guardias. Si quieren detenernos, tendrán que hacerlo a plena luz del día».
El sonido de la madera astillándose rompió el silencio del amanecer como un disparo. Sarah abrió los ojos de golpe en su tienda, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Por un momento se quedó inmóvil, escuchando las olas romper abajo y preguntándose si lo había soñado. Entonces oyó a Marcus maldiciendo desde la dirección de la obra. Salió a toda prisa de su saco de dormir y se calzó las botas, sin molestarse en cambiarse la ropa interior térmica y la camisa de franela de gran tamaño. El aire de la mañana le mordía la piel expuesta al salir de la tienda. Marcus estaba de pie cerca del borde de la plataforma, su silueta oscura contra el cielo gris del amanecer. «¿Qué ha pasado?», gritó ella corriendo hacia él. Él se volvió, con el rostro sombrío. «Alguien ha estado aquí. Mira». A Sarah se le encogió el estómago al ver los daños. 3 de las vigas de soporte recién instaladas habían sido cortadas parcialmente, no lo suficiente como para provocar un derrumbe inmediato, pero sí lo suficiente como para provocar un fallo catastrófico una vez que se aplicara peso. Los cortes eran limpios, deliberados, y estaban situados exactamente donde causarían el máximo daño estructural, sin ser visibles a simple vista. «¿Cuándo?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tuvo que ser en algún momento entre cuando nos fuimos anoche y ahora. Estos cortes son recientes. No hay daños por el clima, ni óxido». Marcus pasó los dedos por una de las vigas cortadas. «Sarah, si no hubiéramos descubierto esto, si alguien hubiera salido aquí cuando empezamos a trabajar hoy, no necesitó terminar. Las vigas saboteadas habrían cedido con la más mínima carga, haciendo que cualquiera que estuviera en la plataforma cayera en picado hacia las rocas». Sus manos temblaban mientras examinaba los ángulos precisos de los cortes. No se trataba de vandalismo aleatorio. Alguien con conocimientos de construcción había hecho esto. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Marcus. «¿Y qué les vamos a decir? ¿Que alguien ha cortado unas vigas en un proyecto de construcción no autorizado que estamos llevando a cabo sin permisos en un terreno inestable?» Sarah negó con la cabeza. «Nos cerrarán inmediatamente. Es mejor que tenerte muerto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío. Sarah miró fijamente el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de suaves tonos rosados y anaranjados. 3 semanas de trabajo agotador para demostrar que lo imposible se podía hacer. Y ahora esto. Alguien estaba yendo más allá de las llamadas amenazantes y los obstáculos burocráticos. «Ayúdame a documentarlo todo», dijo finalmente. «Fotos, medidas, todo. Luego reemplazaremos las vigas dañadas y seguiremos adelante». «Sarah, sé lo que vas a decir, que esto es demasiado peligroso y que debería alejarme». Ella lo miró a los ojos. «Pero no puedo. Ahora no. Estamos tan cerca de demostrar que este diseño funciona. Si me detengo ahora, todos dirán que fue porque el proyecto tenía fallas, no porque alguien lo saboteó». Marcus estudió su rostro a la luz creciente. «Sabes quién lo ha hecho, ¿verdad?». Sarah pensó en la precisión de los cortes, en los conocimientos necesarios para apuntar exactamente a los puntos estructurales correctos. No fue algo aleatorio. Alguien entendía su diseño lo suficientemente bien como para saber exactamente cómo socavarlo. La lista de personas con ese nivel de conocimiento era corta. «Tengo sospechas», admitió, «pero no pruebas». Pasaron la siguiente hora fotografiando los daños desde todos los ángulos. El teléfono de Sarah no paraba de sonar con llamadas de periodistas que querían información actualizada sobre el proyecto Cliff House, que de alguna manera había llegado a las noticias locales. Ella las ignoró todas, centrándose en la sombría tarea de catalogar el sabotaje. Mientras trabajaban, una camioneta familiar se detuvo en la carretera de acceso improvisada que había encima de ellos. A Sarah se le heló la sangre al reconocer el vehículo. Una de las camionetas de la empresa Whitman Industries. Una figura salió y comenzó a bajar por el empinado camino hacia su plataforma. «¿Esperabas compañía?», preguntó Marcus en voz baja. «No». Sarah se enderezó, preparándose para la confrontación. El hombre que se acercaba no era quien ella esperaba. En lugar de David Whitman o uno de sus habituales lugartenientes corporativos, un hombre más joven, de unos 30 años, avanzaba con cuidado por el terreno rocoso. Llevaba unas costosas botas de montaña y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a las obras de construcción. «Señorita Chen», dijo, extendiendo la mano al llegar a la plataforma, «soy Jake Morrison, ingeniero jefe de Whitman Industries». Sarah no le dio la mano.
Si ha venido a entregarnos otra orden de cese y asistencia, está perdiendo el tiempo. Morrison miró las vigas dañadas y Sarah captó algo en su expresión, una sorpresa que parecía genuina. En realidad, he venido porque creo que debería saber a qué se enfrenta realmente. Bajó la voz y miró hacia el acantilado, como si comprobara que nadie pudiera oírlos. El derrumbe de la vista al mar no fue un accidente, y los responsables creen que usted sabe más de lo que dice. El pulso de Sarah se aceleró. ¿De qué está hablando? Reúnase conmigo esta noche. Muelle 47, Distrito de los Almacenes. Venga sola. Morrison se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y señorita Chen, esas vigas no las cortaron aficionados. Quien quiera que haya hecho esto tiene acceso a equipo profesional y un conocimiento detallado de tus planos estructurales. Ten cuidado. Desapareció por el camino tan rápido como había llegado, dejando a Sarah mirándolo con la creciente sensación de que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. La tormenta llegó 3 horas antes de lo previsto, oscureciendo el cielo como el alquitrán y haciendo que las olas se estrellaran contra el acantilado con una fuerza aterradora. Sarah se apretó contra la viga de hormigón armado que estaba inspeccionando, con la sal salpicándole la cara y el viento amenazando con arrancarla del andamio. Debería haber evacuado con Marcus y el equipo cuando la alerta meteorológica comenzó a sonar en sus radios. Debería haberle hecho caso cuando él la agarró por los hombros y le gritó por encima del viento creciente que ninguna inspección merecía la pena morir por ella. Pero algo la había estado inquietando toda la mañana. Una sutil vibración en los soportes de los cimientos que no coincidía con sus cálculos. Y ahora se aferraba a la estructura mientras ésta se balanceaba con las ráfagas de fuerza huracanada. Entendió por qué el punto de anclaje norte estaba fallando. A través de la lluvia torrencial, pudo ver el enorme perno que sujetaba la viga de soporte principal de la casa, saliéndose lentamente del acantilado. Cada ola que rompía abajo enviaba temblores a través de la roca, y con cada temblor, el perno se desplazaba otra fracción de pulgada. Sarah buscó a tientas su radio con los dedos entumecidos. «Marcus, ¿me recibes?» La estática le respondió. La tormenta interfería las comunicaciones y ella estaba sola en una estructura que podía derrumbarse en cualquier momento. Cerró los ojos y se obligó a pensar en la ingeniería. El anclaje norte era fundamental. Soportaba el 30% del peso de la casa. Si fallaba por completo, toda la estructura giraría y se desmoronaría. Pero ella había diseñado redundancias, sistemas de respaldo que deberían activarse automáticamente, a menos que alguien también los hubiera saboteado. La idea le heló las venas más que la lluvia. A lo largo del proyecto, el equipo había funcionado mal misteriosamente. Los materiales habían llegado dañados, y ahora el único componente que podía echarlo todo por tierra estaba fallando en medio de una tormenta. Demasiado conveniente, demasiado oportuno. Otra ola enorme golpeó y el perno se desplazó visiblemente. Sarah no tenía tiempo para esperar a que llegaran los refuerzos o el rescate. Tenía unos minutos, quizá menos. Luchando contra el viento, se abrió paso por el andamio hacia la caja de herramientas de emergencia que Marcus había insistido en que mantuvieran montada en cada nivel. Tenía las manos tan frías que apenas las sentía, pero la memoria muscular la guió hasta la llave de impacto y las herramientas de repuesto. El andamio se sacudía y se balanceaba mientras ella se movía, y cada ráfaga amenazaba con lanzarla a las agitadas aguas que había debajo. Nunca había tenido miedo a las alturas, pero esto era diferente. Era como un toro mecánico hecho de acero y furia que intentaba sacudirla para que se soltara. Llegó al punto de anclaje justo cuando otra cabeza de perno se hizo visible, saliendo de la roca. De cerca, pudo ver arañazos alrededor de la rosca que no eran de desgaste normal. Alguien había aflojado estos pernos deliberadamente, contando con que la tormenta terminara el trabajo. Sarah colocó la llave de impacto, pero sus manos temblaban demasiado como para agarrarla bien. El viento seguía cambiando de dirección, golpeándola contra el hormigón en un momento y tratando de arrastrarla al siguiente. Necesitaba ambas manos para la llave, pero eso significaba soltar la cuerda de seguridad. Debajo de ella, una ola rompió con el sonido de una explosión, lanzando un chorro de agua lo suficientemente alto como para mojarle las botas. La casa crujió y se movió, y ella observó con horror cómo el perno que intentaba asegurar giraba otro cuarto de vuelta.
No había otra opción. Sarah se desabrochó el arnés de seguridad y envolvió sus piernas alrededor de la viga de soporte, utilizando sus muslos para anclarse mientras ambas manos trabajaban con la llave. El perno se resistía. Estaba desgastado por el sabotaje, pero ella lo alineó a la fuerza y comenzó a atornillarlo. Un perno asegurado. Quedaban 3 más. Le daban calambres en las piernas por el esfuerzo de agarrarse, y el viento empeoraba. A lo lejos podía ver luces de emergencia. Marcus debía de haber pedido ayuda, pero nunca llegarían a la cima del acantilado con este tiempo. No a tiempo. El segundo perno entró más fácilmente, y el tercero también. Mientras trabajaba en el cuarto y último anclaje, la casa dejó de balancearse de repente. El refuerzo aguantaba, distribuyendo la carga correctamente de nuevo. Pero su alivio duró poco. Mientras apretaba el último perno, un nuevo sonido atravesó la tormenta. El rugido de un motor. Una lancha rápida se acercaba a través de las aguas turbulentas, con su foco barriendo la pared del acantilado. A Sarah se le heló la sangre cuando la luz la encontró. Reconoció la silueta en la cabina de la lancha. Thompson, el inspector municipal que había estado bloqueando sus permisos desde el principio, no estaba allí para rescatarla. La lancha se acercó al acantilado, lo suficiente como para que pudiera ver la cara de Thompson bajo la intensa luz. Llevaba algo en la mano, un rifle. El mismo hombre que había estado saboteando su proyecto estaba allí para terminar el trabajo personalmente. Sarah se pegó al hormigón cuando sonó el primer disparo, y la bala rebotó en la viga de acero a pocos centímetros de su cabeza. Estaba atrapada en el andamio sin ningún sitio al que huir, sin forma de bajar, y el hombre que había estado intentando destruir su vida por fin estaba listo para destruirla. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora Sarah se enfrentaba a un tipo diferente de tempestad, una con intenciones mortales y apuntando directamente a su corazón. La explosión resonó en el valle como un trueno, rebotando en las paredes del acantilado y calando en los huesos de Sarah. Se pegó a la fría piedra, con el corazón latiéndole con fuerza mientras los escombros llovían a su alrededor. La viga de soporte principal, 3 meses de trabajo, yacía retorcida y humeante 15 metros más abajo. Marcus salió de detrás del cobertizo de herramientas, con una expresión de preocupación calculada en el rostro. «Jesús, Sarah, ¿estás bien?». Corrió hacia ella con las botas crujiendo sobre los trozos de hormigón esparcidos. Ella observó cómo se acercaba, notando cómo sus ojos recorrían la destrucción con algo que parecía casi satisfacción. «Estoy bien». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Pero la viga no lo está. ¿Qué demonios ha pasado?». Oí la explosión desde la carretera. Marcus le cogió del brazo, pero ella se apartó. «Buena pregunta». La mirada de Sarah se desplazó hacia los cables cortados que habían sujetado la viga en su sitio. Los cortes eran demasiado limpios, demasiado precisos para ser un accidente. Alguien quería asegurarse de que este proyecto fracasara. Marcus siguió su mirada y apretó la mandíbula. «¿Crees que ha sido un sabotaje?». La palabra quedó suspendida entre ellos como una acusación. Sarah llevaba semanas barajando esa posibilidad. Los materiales desaparecidos, los fallos en los equipos, las amenazas anónimas. Pero ver la destrucción deliberada ante sus ojos hacía imposible negarlo. «Sé que lo fue». Sacó su teléfono y fotografió las pruebas antes de que alguien pudiera alterarlas. La pregunta es, ¿quién tiene acceso al lugar? Podría ser cualquiera. No has hecho precisamente que este lugar sea seguro. Había algo en su tono que la hizo levantar la vista bruscamente. Marcus la miró sin pestañear, pero ella captó un destello de algo. Culpa. Miedo. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, el sonido de vehículos que se acercaban llenó el aire. 2 camionetas se abrieron paso por la estrecha carretera de acceso, levantando nubes de polvo. Sarah reconoció inmediatamente el vehículo que iba en cabeza, el Ford rojo de Connor Murphy. Detrás de él venían Jake y otros 2 trabajadores que había contratado la semana anterior. Connor saltó antes de que su camioneta se detuviera por completo, con el rostro sombrío. «He oído una explosión. Todos están localizados. Sarah y yo estamos bien», gritó Marcus. «Pero tenemos un problema». El equipo se reunió alrededor de los restos retorcidos, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la ira. Jake recogió un trozo del cable cortado y examinó el corte limpio con su ojo experto de soldador. «Esto no ha sido un accidente», anunció.
Alguien ha cortado estos cables con un soplete. Lo ha hecho de forma limpia y profesional. Sarah sintió el peso de sus escaleras. Estos hombres habían invertido semanas en este proyecto imposible, creyendo en su visión cuando nadie más lo hacía. Ahora alguien estaba destruyendo sistemáticamente su trabajo. ¿Quién más conoce el calendario de construcción?, preguntó Connor en voz baja. Solo nosotros, respondió Sarah, y luego hizo una pausa. Y quien quiera que nos haya estado observando, les contó sobre la figura que había visto en la cresta opuesta 3 días antes, la que tenía prismáticos y había desaparecido cuando ella intentó mirar más de cerca, sobre las llamadas telefónicas que se cortaban cuando ella contestaba, sobre la sensación de estar siendo observados, que se había ido intensificando cada día más. Marcus se movió incómodo. No habías mencionado nada de esto antes. No estaba segura. Ahora sí. Connor se acercó al borde de la plataforma y estudió el acantilado donde debería haber estado anclada la viga. Podemos reconstruirla, dijo finalmente, pero llevará otro mes, quizá más, y si alguien nos está saboteando activamente, volverá a destruirla. Sarah terminó la frase que ninguno de ellos quería pronunciar. A menos que los atrapemos primero, las implicaciones se posaron sobre el grupo como una fría niebla. Estaban aislados allí arriba, vulnerables con el invierno acercándose y los cimientos aún incompletos. Cada día de retraso los acercaba más al cierre total de la ventana meteorológica. Hay algo más, dijo Jake a regañadientes. Esta mañana recibí una llamada de mi proveedor. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestros pedidos de material, tratando de averiguar nuestro calendario de entregas. A Sarah se le heló la sangre. ¿Qué tipo de preguntas? Profesionales, como si conocieran el negocio. Mi contacto pensó que se trataba de otro contratista que quizá quería quedarse con la cuenta. El rostro curtido de Jake estaba preocupado. Pero ahora parece que se trata de recabar información, concluyó Connor con severidad. Marcus había estado inusualmente callado durante esta conversación. Sarah se fijó en que miraba su reloj y echaba un vistazo a la carretera, como si esperara a alguien. Cuando sus miradas se cruzaron, él apartó rápidamente la vista. Tenemos que involucrar a la policía, dijo ella. ¿Y qué les vamos a decir? La voz de Marcus era aguda. Que alguien voló una viga de la construcción. Dirán que es un accidente laboral. Quizás nos denuncien por violaciones de seguridad. No se equivocaba. Las autoridades locales habían dejado claro desde el principio su escepticismo sobre el proyecto. Sería más probable que cerraran la obra que investigaran el sabotaje. Entonces lo manejaremos nosotros mismos, dijo Connor en voz baja. Instalaremos cámaras de vigilancia. Convertiremos esto en una fortaleza si es necesario. Sarah asintió, pero su mente ya estaba pensando más allá de las medidas defensivas. Alguien quería que fracasara tanto que había recurrido a la violencia. Eso significaba que estaba cerca de algo, lo suficientemente cerca como para ser peligroso. La pregunta era, ¿peligroso para quién? La cimentación se vertía suave como la seda en la oscuridad previa al amanecer. La linterna frontal de Sarah atravesaba la niebla que se elevaba del océano. Todos los cálculos habían conducido a este momento. El revolucionario sistema de anclaje que se aferraría al acantilado como raíces a través de la piedra. Pero cuando el hormigón se asentó en los canales formados a medida, un destello metálico le llamó la atención. Se arrodilló junto al punto de anclaje oriental y apartó los escombros sueltos. Se le heló la sangre. Alguien había manipulado la rejilla de barras de refuerzo, cortando soportes estratégicos y soldándolos de nuevo con uniones de mala calidad. El sabotaje era sutil, casi invisible, pero garantizaría un fallo catastrófico a las pocas horas de que el hormigón se endureciera. Marcus, su voz resonó en las paredes del acantilado mientras cogía la radio. Ven aquí ahora mismo, trae herramientas de corte. Mientras esperaba, la mente de Sarah se apresuró a analizar las implicaciones. El sabotaje no era aleatorio. Apuntaba exactamente al punto de tensión que ella había identificado en su revolucionario diseño. Alguien con conocimientos de ingeniería había estudiado sus planos, comprendido sus innovaciones y planeado metódicamente destruirlas. Marcus descendió por la pared del acantilado, con su equipo golpeando contra la roca. ¿Qué pasa? Sarah señaló las uniones comprometidas. Tenemos unos 30 minutos antes de que se endurezca demasiado como para arreglarlo. Empieza a cortar aquí mientras yo trabajo en el anclaje occidental. Trabajaron en un silencio desesperado,
con el viento del océano azotándolos mientras luchaban contra el tiempo de curado del hormigón. La amoladora angular de Sarah chispeaba contra la barra de refuerzo saboteada, y cada corte los acercaba más a la salvación o al fracaso total. La voz de Sarah Marcus era tensa. «Tienes que ver esto». Levantó la vista de su trabajo y lo vio sosteniendo un pequeño dispositivo, un transmisor inalámbrico incrustado en el encofrado de hormigón. Alguien lo ha estado vigilando todo. Saben exactamente cuándo vertemos, cuándo curamos, probablemente cada movimiento que hacemos. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico, los permisos que se retrasaron, las inspecciones que llegaron antes de tiempo. Alguien ha estado orquestando esto desde el principio. ¿Pero quién? ¿Y por qué tomarse tantas molestias? La mente de Sarah encajó las piezas. El encubrimiento de la construcción que había destruido su carrera implicaba algo más que un trabajo de mala calidad. Se trataba de recortes que ahorraban millones. Su innovador diseño de viviendas en acantilados demostraba que la seguridad y la excelencia en ingeniería podían coexistir, dejando obsoletas las viejas excusas. Porque, si esto funciona, dijo, mientras seguía cortando la barra de refuerzo comprometida, demuestra que no tenían que recortar gastos. Demuestra que la gente murió por lucro, no por necesidad. Un ruido procedente de arriba los hizo quedarse paralizados. Pasos en la plataforma de madera que habían construido para acceder al equipo. En la oscuridad previa al amanecer, Sarah no podía distinguir quién se movía por la obra, pero todos sus instintos le gritaban, «¡Peligro! Sigue trabajando», le susurró a Marcus. «Aquí abajo somos un blanco fácil si alguien quiere cortar nuestros cables». Pero incluso mientras reanudaban sus frenéticas reparaciones, Sarah oyó el inconfundible sonido de maquinaria en movimiento. Luego llegó el ruido mecánico de la bomba de hormigón arrancando. «Están añadiendo algo a la mezcla», dijo Marcus, mirando hacia la plataforma, «o contaminando lo que queda». Sarah tomó una decisión en una fracción de segundo. Los anclajes de los cimientos eran su única oportunidad. Si fallaban, todo el proyecto se derrumbaría, literal y figurativamente, pero no podían completar las reparaciones con alguien saboteando activamente desde arriba. «Voy a subir», dijo, enganchando su ascensor a la línea de seguridad. «Sarah, no lo hagas». Pero ella ya estaba trepando, utilizando los puntos de apoyo naturales que había memorizado durante meses de inspección. La pared del acantilado era traicionera tanto a la luz del día como en la oscuridad. Cada agarre era una apuesta arriesgada. Pero su rabia por haber sido manipulada, por ver amenazada la obra de su vida, la impulsó a seguir subiendo. Se impulsó por encima del borde de la plataforma y encontró una figura encorvada sobre la bomba de hormigón, vertiendo algo en la tolva. A la luz de los equipos, reconoció la silueta inmediatamente. David Fletcher, un antiguo jefe de la empresa constructora, se giró lentamente, con una bolsa de lo que parecía sal en las manos. «Sarah, siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Sal en el hormigón. Provocará que las barras de refuerzo se corroan desde dentro. Los cimientos fallarían en meses, no en años. Lo bonito es que parecería un fallo natural. Sal marina, erosión costera. Nadie lo cuestionaría». La voz de Fletcher era tranquila, conversacional, igual que nadie cuestionó las especificaciones de las vigas que nos ahorraron 3 millones en el proyecto Riverside. Hasta que murieron personas. Hasta que hiciste morir a personas, nadie lo habría sabido si hubieras mantenido la boca cerrada. Ahora intentas demostrar que podríamos haberlo hecho de forma segura desde el principio. Algunos secretos merecen ser protegidos, Sarah. La plataforma crujió siniestramente bajo su peso combinado. Abajo, Sarah podía oír a Marcus trabajando frenéticamente en la reparación del ancla, ajeno a la confrontación que se estaba produciendo arriba. Fletcher sacó algo de su chaqueta. No era un arma, sino unos alicates. Es increíble cómo se producen los accidentes en las obras, sobre todo cuando la gente no sigue los protocolos de seguridad adecuados. Se dirigió hacia las cuerdas de seguridad que conectaban a Marcus con la plataforma de arriba. Sarah se dio cuenta con total claridad de que Fletcher no solo estaba dispuesto a destruir su proyecto, estaba dispuesto a cometer un asesinato para proteger la conspiración que ya se había cobrado vidas. Los siguientes segundos determinarían si su revolucionario diseño cambiaría la arquitectura para siempre o si ella y Marcus se unirían a las víctimas del mortal encubrimiento de Fletcher. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el acantilado,
mientras Sarah se situaba al borde de su creación, observando cómo la última viga de soporte se colocaba en su sitio. 3 meses de trabajo agotador, noches sin dormir y vigilancia constante habían conducido a este momento. La casa se alzaba sobre el afloramiento rocoso como si hubiera nacido de la propia piedra, con sus voladizos extendiéndose audazmente sobre el agitado océano. Marcus se secó el sudor de la frente mientras guiaba al operador de la grúa con movimientos precisos. Es el último, Sarah. Después de esto, solo nos quedará el trabajo de acabado. Ella asintió, pero no podía quitarse de la cabeza la inquietud que la había atormentado toda la semana. Los intentos de sabotaje habían cesado hacía 2 semanas, justo después de que el detective Morrison arrestara a uno de los socios de Hartwell por manipulación del equipo. Demasiado limpio, demasiado conveniente. Hombres como Hartwell no se rendían cuando estaban tan cerca de perderlo todo. Su teléfono vibró. El nombre de Morrison apareció en la pantalla. Tenemos un problema. Su voz estaba tensa. El tipo que arrestamos lleva 6 meses en la cárcel del condado por un cargo no relacionado. Alguien nos ha dado información falsa. A Sarah se le heló la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que quien quiera que haya estado saboteando tu sitio sigue ahí fuera y quería que pensáramos que lo habíamos atrapado. El motor de la grúa tosió, petardeó y luego se apagó por completo. La enorme viga de acero se balanceaba precariamente con la brisa del océano, suspendida a 12 metros sobre los cimientos. Marcus ya se apresuraba hacia la cabina del operador. «Los frenos de emergencia no responden», gritó el operador. «Algo va mal con el sistema hidráulico». Sarah corrió hacia la base de la grúa y su ojo de arquitecta detectó inmediatamente el problema. El líquido hidráulico se había filtrado por debajo de la máquina, demasiado y demasiado fresco para ser un desgaste normal. No se trataba de un fallo mecánico, era sabotaje. «¡Todos fuera de la plataforma!», gritó. «La viga va a caer». Los trabajadores se dispersaron mientras el brazo de la grúa temblaba bajo el peso del acero sin soporte. La viga comenzó a balancearse lenta e inexorablemente hacia la columna de soporte principal de la casa. Si golpeaba, el impacto comprometería la integridad de toda la estructura. La mente de Sarah hizo cálculos rápidos. La viga pesaba 3 toneladas. Con esta trayectoria y velocidad, golpearía la columna en su punto más débil, exactamente donde un ingeniero apuntaría para causar el máximo daño. «¡El cabrestante!», le gritó a Marcus. «Tenemos que soltar el cable manualmente». «¿Estás loca? Esa viga caerá en picado. Mejor eso que derribar toda la casa». Corrieron hacia el mecanismo de liberación manual, pero Sarah vio que no llegarían a tiempo. La viga ya se balanceaba más allá del punto de no retorno. En cuestión de segundos, golpearía la columna y derribaría todo lo que ella había construido. Entonces lo vio. Daniel Hartwell estaba de pie en la cresta, sin esconderse ya detrás de intermediarios o saboteadores a sueldo. Sostenía un dispositivo en las manos, un detonador remoto. El fallo hidráulico no había sido el ataque principal. Era una distracción. Sarah Marcus la derribó al suelo justo cuando Hartwell pulsaba el botón. La explosión destrozó la pared del acantilado justo debajo de los cimientos de la casa. Pero en lugar del devastador derrumbe que Hartwell esperaba, ocurrió algo extraordinario. Las cargas colocadas donde los cimientos convencionales habrían sido más débiles solo golpearon roca sólida. El revolucionario diseño de Sarah había anclado los verdaderos puntos de carga de las estructuras más profundamente y en ángulos diferentes a los que indicaría cualquier plano tradicional. La casa tembló, pero se mantuvo en pie. El rostro de Hartwell pasó del triunfo a la ira. Comenzó a descender por la pendiente rocosa, abandonando toda pretensión de negación. Sarah se dio cuenta con total claridad de que él tenía la intención de terminar esto personalmente. «Llama a Morrison», le gritó a Marcus, y luego comenzó a trepar hacia Hartwell. Se encontraron en una estrecha cornisa a mitad de camino entre la cresta y la obra. Hartwell respiraba con dificultad, con su costoso traje rasgado por el descenso rocoso. En su mano sostenía un martillo que había tomado de la obra. «Deberías haber aceptado el dinero», le espetó. «Deberías haber mantenido la boca cerrada sobre Pacific Towers». 12 personas murieron por tus atajos, respondió Sarah, manteniéndose fuera de su alcance. «¿Cuántas más habrían muerto si me hubiera callado? Los negocios son los negocios. La gente entiende las pérdidas aceptables.
Díselo a las familias. Hartwell se abalanzó hacia adelante, blandiendo el martillo en un arco violento. Sarah se apartó hacia atrás y su tacón se enganchó en una piedra suelta. Durante un momento aterrador, se balanceó al borde de un precipicio de 18 metros hasta las rocas de abajo. Hartwell volvió a levantar el martillo, pero su pie resbaló sobre las mismas piedras traicioneras. Sus brazos se agitaron desesperadamente mientras la gravedad se apoderaba de él. Sarah instintivamente le agarró la muñeca, con la otra mano agarrándose a una protuberancia. Durante varios latidos, quedaron suspendidos sobre el abismo. El agarre de Sarah era lo único que impedía la caída de Hartwell. ¿Por qué?, jadeó él. Debajo de ellos, las sirenas sonaban mientras los coches de policía subían por la carretera costera. Por encima de ellos, su casa imposible se erigía orgullosa contra el cielo, prueba de que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Porque es lo correcto, dijo Sarah, y comenzó a tirar de él para ponerlo a salvo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el acantilado mientras Sarah se encontraba al borde de su sueño imposible, ahora hecho realidad. La casa se alzaba sobre lo que antes se consideraba un terreno imposible de construir, con sus cimientos anclados profundamente en la roca gracias a su revolucionaria solución de ingeniería. Cada viga, cada junta, cada punto de tensión cuidadosamente calculado representaba meses de noches sin dormir y una determinación inquebrantable. Marcus salió de la casa detrás de ella, con pasos cuidadosos sobre la terraza que se asomaba al precipicio. Ha llegado el informe de la inspección final, dijo, levantando su teléfono. Aprobación unánime. Lo llaman una obra maestra de la construcción sostenible en acantilados. Sarah asintió, pero su atención permaneció fija en el horizonte. Habían pasado 3 meses desde la noche en que se enfrentó a David Harrison en su oficina, grabando su confesión sobre el derrumbe del centro comercial y los sobornos que lo habían encubierto. La grabación había desencadenado una investigación federal que derribó la promotora Harrison y envió a David a la cárcel. Las familias de las víctimas finalmente obtuvieron justicia. Hay algo más, continuó Marcus, acercándose a ella. La Comisión de Urbanismo quiere encargarte el proyecto de revitalización de la costa. Es todo lo que soñabas antes de que comenzara esta pesadilla. Ella se volvió hacia él, estudiando al hombre que se había convertido en su ancla durante la tormenta. ¿Y qué hay de tus sueños? El documental está terminado, ¿no? Su sonrisa era suave, genuina. Se estrena el mes que viene en el Festival de Cine. Pero Sarah, construir este lugar contigo, verte negarte a rendirte incluso cuando todo parecía imposible, eso cambió cómo quiero que sea mi futuro. Una suave brisa agitaba las flores silvestres que Sarah había plantado a lo largo de los salientes naturales del acantilado, cuyas raíces ahora ayudaban a estabilizar el suelo, tal y como habían predicho sus planos de ingeniería. La casa parecía respirar con el viento, su diseño en armonía con las fuerzas naturales que una vez amenazaron con destruirla. La voz de Elena llamó desde el interior. «Sarah, tienes que ver esto». La encontraron de pie frente al televisor montado en la pared del salón, con el mando a distancia en la mano. Un presentador de noticias hablaba del primer aniversario del derrumbe del centro comercial, pero el tono era ahora diferente. Ya no se trataba de misteriosos fallos estructurales, sino de la corrupción empresarial y del arquitecto que lo había arriesgado todo para sacar a la luz la verdad. El escándalo de la promoción inmobiliaria Harrison ha dado lugar a nuevos requisitos de supervisión federal para los proyectos de construcción, continuó el presentador, mientras que la innovadora casa del acantilado diseñada por Sarah Chin se ha convertido en un símbolo de integridad arquitectónica y armonía medioambiental. Elena silenció el televisor. Tu reivindicación es completa. La Junta Profesional votó ayer no solo para restituir tu licencia, sino también para elogiar tu conducta ética en circunstancias extremas. Sarah se hundió en la silla hecha a mano que Marcus había construido con madera flotante recuperada, sintiendo que el peso del último año por fin comenzaba a aliviarse. La casa que la rodeaba le parecía sólida, permanente, un testimonio del hecho de que algunas cosas, cuando se construyen sobre la verdad y la determinación, pueden durar para siempre. La semana que viene habrá un funeral, dijo en voz baja, por las víctimas. Quiero asistir. Marcus le tomó la mano. Iremos juntos. A través de los ventanales,
Sara podía ver el pequeño jardín donde había empezado a cultivar verduras y la tierra que había subido por el acantilado cubo a cubo. Entonces le había parecido imposible, como todo lo demás relacionado con este proyecto. Ahora los tomates colgaban pesados de la enredadera, con sus raíces profundamente hundidas en una tierra que, según los estándares convencionales, se habría considerado inservible. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Se le cortó la respiración al leerlo. Señorita Chen, mi hija fue una de las víctimas del derrumbe del centro comercial. Gracias por asegurarse de que se supiera la verdad. Gracias a usted, otras familias no tendrán que pasar por lo que nosotros pasamos. Las lágrimas le nublaron la vista mientras le mostraba el mensaje a Marcus y Elena. En ese momento, comprendió que la casa era más que una simple estructura que desafiaba la gravedad y las convenciones de la ingeniería. Representaba algo más grande, la idea de que la verdad podía construirse sobre los cimientos más inestables y seguir siendo sólida. Elena recogió sus cosas, preparándose para regresar a la ciudad. «¿Sabes?», dijo, deteniéndose en la puerta. «Cuando acepté tu caso pensé que solo estábamos luchando por tu reputación profesional. No me di cuenta de que en realidad estábamos luchando por algo mucho más importante». «¿Qué es eso?», preguntó Sara. «La prueba de que la integridad no es solo un concepto abstracto. A veces se puede construir ladrillo a ladrillo, elección a elección, hasta que se convierte en algo lo suficientemente sólido como para vivir en ello». Mientras el coche de Elena desaparecía por la sinuosa carretera, Sara y Marcus se quedaron juntos en su imposible terraza, contemplando cómo el sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí. La casa se mantenía firme bajo sus pies, tal y como ella siempre había sabido que lo haría.